Hola ingenieros, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a nuestro canal Capacitación Industrial. El día de hoy, en el presente video, vamos a estar analizando un tema bastante interesante, el cual, pues desafortunadamente, muchas veces el personal de mantenimiento, ya sea de una fábrica, de algún taller o cualquier otro tipo de industria, pues no conoce mucho, ¿sale? Vamos a hablar acerca de la selección de componentes de protección en sistemas de arranque de motores eléctricos. En la actualidad, los motores eléctricos son probablemente las máquinas eléctricas más utilizadas a nivel industrial. Podemos encontrarlos en molinos, en prensas, en sistemas de elevación, en sistemas de transporte de productos de todo tipo, en equipos de bombeo, etcétera. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, pues pocas veces están protegidos de manera adecuada contra sobrecargas o contra cortocircuitos. ¿Sale? Con frecuencia, al momento de seleccionar una protección, lo hacemos de forma empírica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque probablemente alguien con un poco más de experiencia en el área fue quien nos capacitó y fue quien nos dijo, ¿sabes qué? Para seleccionar no sé, un interruptor termomagnético o para seleccionar el relé de sobrecarga, simplemente toma la corriente nominal de tu motor, multiplícala por este factor. Generalmente es 1.5 el factor que se utiliza de forma empírica y listo. ¿Sale? Ya tienes seleccionada tu protección. Pero ojo, ¿sale? No porque algo lleve haciéndose de la misma forma durante varios años, quiere decir que la estemos realizando de forma adecuada, ¿sale? Una mala selección de los conductores o de los dispositivos encargados de proteger a nuestro motor, ya sea contra una sobrecarga o contra un cortocircuito, puede derivar en serios accidentes, ¿sale? Dejando a un lado el aspecto económico, dejando a un lado que a lo mejor nuestro tablero de control se termina quemando, o a lo mejor el motor, que probablemente es el componente más costoso de la instalación, también termina quemándose. Un incidente de este tipo presenta siempre la posibilidad de terminar lesionando gravemente a alguien, ¿sale? Ya sea personal de mantenimiento que estaba realizando algún trabajo en ese preciso instante o el operador, ¿sale? Encargado de vigilar el funcionamiento de la máquina. Queda claro entonces que nosotros, como el personal a cargo del diseño de un sistema de control de motores, pues debemos ser capaces de seleccionar todos los dispositivos de protección pertinentes, basándonos no solamente en nuestra experiencia profesional, sino también basándonos en la normativa pertinente. En la actualidad, la máxima norma que podemos encontrar en lo que a instalaciones eléctricas se refiere a nivel internacional es el llamado Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, también llamado NEC, sale por sus siglas en inglés o NFPA 70. Este código fue adoptado en los años 50 en ese país y bajo él muchas otras naciones del mundo se han encargado de establecer sus propias normativas, destacando el caso de la norma NOM 001 CD 2012, utilizada en México para establecer los requisitos de seguridad en instalaciones eléctricas. ¿Vale? Si nosotros nos tomamos el tiempo de analizar detalladamente la NOM 001C de 2012 y el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente son lo mismo, ¿sale? Hay algunos factores, hay algunas cuestiones por ahí que cambian, pero a grandes rasgos, pues es lo mismo, ¿sale? Entonces nosotros podemos estar seguros de que si realizamos un trabajo basándonos en el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, en automático ese trabajo también va a estar bajo la norma 001 CD 2012 y viceversa.
¿sale? Cualquier trabajo eléctrico que nosotros realicemos bajo la NOM también va a estar bajo el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, ¿sale? Y no es algo que solamente ocurra aquí en México, ¿sale? Normas que se utilizan en otros países del mundo no son más que una copia de este código. El NEC, en su artículo 430, que es el artículo que nos interesa, incluye diversas definiciones y requerimientos a tomar en cuenta en sistemas de control de motores eléctricos. Sin embargo, también hace referencia al dimensionamiento de conductores y elementos de protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos, mostrándonos además algunos casos particulares. ¿Sale? Entonces, lo que nos interesa a nosotros o en lo que nos vamos a estar enfocando en este video es en poder dimensionar la protección contra sobrecarga, los conductores y la protección contra cortocircuitos, ¿sale? Ya sea para un circuito derivado o para un circuito de alimentación principal. Ahora, antes de que entremos de lleno al cálculo o a la selección de nuestros componentes, es importante que conozcamos dos definiciones que maneja el NEC, que no se manejan en la NOM, no sé, probablemente por algún error de traducción, pero bueno, el Código Eléctrico Nacional sí las maneja y que nos van a ser de gran utilidad. La primera de ellas es FLA, mientras que la segunda definición es FLC. ¿Sale? En inglés, la primera es la Full Load Amperage, mientras que la segunda significa Full Load Current. ¿Sale? A grandes rasgos, estos dos valores pues, son prácticamente similares. Ambos se refieren a la corriente de trabajo de nuestro motor, ¿sale? Con la única diferencia de que la primera, la FLA, es utilizada para dimensionar la protección contra sobrecargas y por lo regular podemos encontrarla en la placa de datos de nuestro motor eléctrico, ¿sale? Por otra parte, la FLC se utiliza para dimensionar conductores y protecciones contra cortocircuitos y se caracteriza porque la podemos encontrar en una de las múltiples tablas que maneja el NEC. Más adelante vamos a ver qué se debe esta diferencia, ¿sale? ¿Por qué utilizamos la FLC para seleccionar protección contra cortocircuitos y conductores? ¿Y por qué utilizamos la FLA para dimensionar protecciones contra sobrecarga? Ahora vamos a entrar a lo que es la selección de conductores, ¿sale? Los cables de alimentación de nuestro motor. El artículo 430 en la sección 22 del NEC nos menciona lo siguiente. Para el caso de motores monofásicos y trifásicos con un voltaje no mayor a 1000 volts, aquí podemos encontrar una diferencia con la NOM. ¿Sale? En México la NOM especifica o fija más bien este valor en 600 volts. ¿Sale? Entonces, para el caso de motores monofásicos y trifásicos con un voltaje no mayor a 1000 volts y que además sean utilizados en servicio continuo, esto es durante más de 3 horas, el conductor se debe dimensionar tomando como referencia el 125% de la FLC. ¿Sale? Para poder llevar a cabo este cálculo es necesario trabajar con las siguientes tablas, las cuales nos permiten determinar la FLC de nuestro motor. La primera tabla es la tabla 430.248, la cual nos muestra la Full Load Current en amperes para motores de corriente alterna de una sola fase, es decir, motores monofásicos. ¿Cómo entramos a esta tabla? Muy fácil. Nosotros necesitamos dos datos para poder ingresar a esta tabla. ¿Sale? El primer dato que necesitamos es la potencia de nuestro motor, dada
en HP. Mientras que el segundo dato que nosotros necesitamos es el voltaje con el cual va a estar trabajando nuestro motor. Sale que en este caso, la tabla al mostrarnos valores para motores únicamente del tipo monofásico, va a ir desde 115 volts hasta un máximo de 230 volts. ¿Sale? Teniendo esos dos valores, teniendo esos dos datos, nosotros podemos ingresar a la tabla y determinar cuál es la FLC del motor con el que vamos a trabajar. La siguiente tabla es la tabla 430.250, que de igual forma nos permite determinar la FLC, pero en este caso para motores trifásicos de corriente alterna. ¿Sale? De igual forma nosotros necesitamos la potencia del motor y el voltaje con el cual va a estar trabajando. ¿Sale? Teniendo esos dos datos, nosotros podemos determinar la FLC para motores de un máximo de hasta 500 HP. Una vez determinado este valor, entonces procedemos a multiplicarlo por el factor 1.25 para obtener el 125%. Tras lo cual, el resultado obtenido nos permite ingresar a la siguiente tabla para poder determinar la ampacidad de nuestro conductor. ¿Sale? La tabla a la que vamos a entrar enseguida, una vez que nosotros ya multiplicamos la FLC por 1.25, es la tabla 310.16. ¿Sale? La cual nos muestra los valores de ampacidad para conductores eléctricos de cobre, de aluminio o de alucobre, como los conocemos aquí en México, ¿sale? Que es una aleación de cobre y de aluminio. Esto según la corriente que va a estar transportando o que va a estar circulando a través de nuestro conductor y la temperatura de servicio, así como algunas otras características entre las que podemos destacar el grado de protección que va a ofrecer el aislante de nuestro conductor. El artículo 430 del NEC también nos indica cómo seleccionar los conductores para motores eléctricos que trabajan con un arranque del tipo estrella delta. Sabemos que en este tipo de arranque el motor inicia su ciclo de trabajo con una conexión en estrella, con lo cual la corriente que circula a través de sus bobinas es de aproximadamente un 58% de la FLC. Partiendo de esto, el artículo 430 en la sección 22 nos dice lo siguiente. Para motores con arranque del tipo estrella delta, los conductores del circuito de alimentación deberán dimensionarse tomando en cuenta el 125% de la FLC. Esto es, hasta llegar a la entrada de los contactores. Por otra parte, los conductores ubicados entre los contactores y el motor se van a dimensionar tomando como referencia el 72% de la FLC. ¿Sale? ¿De dónde sacamos el 72% de la FLC? Pues muy fácil. Si nosotros sabemos que el 58% de la FLC es la que va a circular a través de las bobinas del motor en el momento del arranque, es decir, cuando esté conectado en estrella, simple y sencillamente le aplicamos el factor 1.25. 58 por 1.25, dándonos como resultado el 72%. ¿Sale? Eso quiere decir que los conductores que estén ubicados en la parte de arriba, es decir, en la entrada de nuestros contactores, todos estos de por acá, y que se encargan además de la alimentación principal, se van a dimensionar al 125% de la FLC.
Mientras que los conductores que se encuentren a la salida de nuestros contactores, ¿sale? Llámese esos de por acá, o llámese esos de por acá, se dimensionan al 72% de la FLC. En el caso de arranques tipo estrella delta, con frecuencia podemos encontrar que el calibre del conductor que vamos a utilizar a la entrada es el mismo que estamos utilizando para todo nuestro circuito de potencia, ¿sale? Sin embargo, si nosotros aplicamos la norma, podemos estar seguros de que esos conductores van a estar protegidos y además podemos ahorrar pues algo de dinero, ¿no? Al utilizar conductores un poco más delgados a la salida de nuestros contactores. Ahora, el NEC también nos da la oportunidad de poder determinar el tamaño de los conductores para motores que cuentan con velocidades variables, como es el caso de los llamados motores Dalander. Hoy en día esos motores ya casi no se utilizan. Es muy raro que nos lleguemos a encontrar uno en cualquier tipo de instalación industrial, pero en su momento fueron motores bastante revolucionarios, ¿sale? Bastante novedosos y que se emplean con frecuencia, sobre todo en sistemas de elevación. Ahora, para este caso en particular, el artículo 430, sección 22 del NEC, nos dice lo siguiente. Para motores con velocidades variables, el dimensionamiento de los conductores deberá basarse en la mayor de las FLA. ¿Sale? Para este caso en particular, si vamos a utilizar la FLA, es decir, la corriente que viene en la placa de datos de nuestro motor. De forma que la ampacidad de dichos conductores no sea menor al 125% de la FLA seleccionada. Bueno, hasta este momento nosotros ya analizamos solamente el dimensionamiento de conductores en circuitos derivados. Pero ¿qué pasa cuando deseamos dimensionar los conductores encargados de alimentar múltiples circuitos derivados? ¿Sale? Algo que pasa con frecuencia. Bueno, pues la norma también nos da una guía para ello y nos dice lo siguiente. Para dimensionar los conductores de alimentación principal de múltiples circuitos derivados con motores, se toma como referencia el 125% de la FLC del motor de mayor potencia, sumándole a esto, además, las FLC de todos los demás motores conectados al circuito. ¿Sale? Vamos a pensar que, por ejemplo, tenemos un motor con una FLC, no sé, de 5 amperes. Este otro motor nos dice que tiene 10 amperes, mientras que el tercer motor tiene 15 amperes, ¿sale? De acuerdo con lo que nosotros ya vimos, podemos dimensionar los conductores para el circuito derivado que alimenta al motor 1, al motor 2 y al motor 3, ¿sale? Pero si somos observadores nos vamos a dar cuenta de que para este caso en particular, los tres motores están conectados al mismo circuito de alimentación principal, ¿sale? Entonces lo que queremos es dimensionar estos conductores de acá. La NEC o la norma nos dice entonces que tendríamos que multiplicar la FLC del motor de mayor potencia, es decir, en este caso el más grande que tiene el valor de 15, por un factor de 1.25. 1.25 por 15, ¿sale? 15 es la FLC. Y a esto sumarle las FLC de los otros motores, que en este caso son 5 y 10, ¿sale?
y el resultado obtenido es el que vamos a utilizar para poder seleccionar a nuestro conductor, ¿sale? En la gran mayoría de los casos, cuando nosotros realizamos la suma o cuando nosotros realizamos una multiplicación, el resultado que obtenemos no es un resultado cerrado, ¿sale? Varias veces tenemos decimales o no es un valor nominal, entonces tomamos el inmediato superior, ¿sale? Vamos a revisar ahora cómo seleccionamos los elementos de protección contra cortocircuitos, ¿sale? El artículo 430 del NEC nos indica los requisitos mínimos para la protección de nuestro sistema de control de motores contra un posible cortocircuito, tanto para un circuito individual como para un sistema que incluya múltiples circuitos derivados. Para ello hacemos uso de la siguiente tabla, la cual nos muestra los distintos factores a utilizar según el tipo de elemento de protección que vamos a utilizar. ¿Sale? La tabla con la que vamos a trabajar es la tabla 430.52, en la cual se incluyen diversos tipos de dispositivos de protección contra cortocircuitos, ¿sale? Llámese fusibles o llámese interruptores termomagnéticos, ¿sale? En la actualidad es muy raro encontrar un sistema de control de motores que se encuentre protegido por fusibles, ¿sale? Todavía los hay, todavía existen, pero se trata de sistemas ya viejos y que no se han actualizado, ¿sale? Los centros de control de motores actuales generalmente están protegidos por interruptores termomagnéticos. Aquí los menciona o los nombra como eh, interruptores de tiempo inverso, ¿sale? Los que podemos encontrar en la última columna. Esto se debe principalmente a dos razones. ¿Sale? A que los fusibles no nos ofrecen una protección contra sobrecargas. ¿Sale? Un fusible por lo general solamente nos ofrece una protección contra cortocircuitos. Y está excelente, ¿no? Pero los interruptores termomagnéticos sí nos ofrecen protección contra sobrecargas. ¿Sale? Contra sobrecargas y contra cortocircuitos. El tiempo que va a tardar en reaccionar nuestro interruptor, pues va a depender mucho de su curva de disparo, ¿sale? Bueno, más bien va a depender completamente de eso, pero de momento pues no nos vamos a adentrar tanto en ese tema, ¿sale? Entonces, como podemos notar, prácticamente todos los interruptores termomagnéticos que nosotros seleccionemos o que nosotros queramos seleccionar para proteger a nuestra instalación contra un cortocircuito, van a tomar en cuenta el 250% de la FLC de nuestro motor, es decir, la FLC multiplicada por un factor de 2.5. Ahora, algo que ocurre con frecuencia en instalaciones eléctricas y sobre todo cuando nuestro motor es de gran tamaño, pues es que la protección que seleccionamos se activa de forma automática en el momento del arranque de nuestro motor. Recordemos que cuando un motor eléctrico arranca, ¿sale? La corriente de arranque en ese preciso momento alcanza valores de hasta 6, 7 o 8 veces la corriente nominal de nuestro motor, ¿sale? Estamos hablando de que si, por ejemplo, nuestro motor cuenta con una FLC de, no sé, 5 amperes, en el momento del arranque, justo en el momento del arranque, esa corriente puede dispararse hasta 30 amperes, ¿sale? Y muchas veces pasa que el interruptor termomagnético que nosotros seleccionamos es tan sensible que se activa cada vez que el motor arranca. ¿Sale? En este tipo de situaciones, precisamente para evitar ese inconveniente, la norma nos permite hacer algunas excepciones, siempre y cuando se tomen en cuenta las siguientes condiciones. Para empezar,
Si la FLC del motor en cuestión es menor a 100 amperes, entonces se permite dimensionar un elemento de protección contra cortocircuitos tomando en cuenta el 400% del valor de la FLC. La segunda condición nos dice lo siguiente. Por otro lado, si la FLC del motor en cuestión es mayor a 100 amperes, entonces se permite dimensionar un elemento de protección contra cortocircuitos tomando en cuenta únicamente el 300% del valor de la FLC. ¿Sale? Solamente estas dos condiciones y solamente se van a poder realizar o solamente las vamos a poder tomar en cuenta cuando nuestro interruptor termomagnético que nosotros previamente seleccionamos con el 250% del valor de la FLC se active cada vez que el motor arranque. ¿Sale? En caso contrario, pues se queda con este valor. Ahora, la norma también nos permite seleccionar un solo dispositivo de protección contra cortocircuitos para proteger múltiples circuitos derivados, siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones, ¿sale? O sea, podemos utilizar un solo interruptor termomagnético para proteger contra cortocircuitos a más de un motor conectados en paralelo, ¿sale? Pero ojo, se deben de respetar las siguientes condiciones, ¿sale? Para empezar, todos los motores en cuestión deberán de ser de una potencia menor a 1 HP y además tener una FLC no mayor a 6 amperes, ¿sale? Cada uno de forma individual. Ahora, si el dispositivo de protección elegido protege al motor más pequeño de valor de FLC, siempre y cuando cada uno de los otros motores cuente con su propia protección contra sobrecargas y se pueda demostrar además que el dispositivo de protección contra cortocircuitos no se activará en las condiciones de servicio más fuertes que puedan presentarse. Finalmente, pues otras instalaciones. ¿Sale? Es raro, pero sí se llega a presentar el caso en el que tengamos un solo interruptor termomagnético protegiendo a más de un motor. ¿Sale? Entonces, si seguimos esas condiciones, pues sabemos que nuestra instalación va a estar protegida. Ahora, en todo sistema de control de motores, sin importar el número de circuitos derivados que tengamos, siempre vamos a tener además un dispositivo general de protección contra cortocircuitos. ¿Sale? Sea una caja principal de fusibles o un interruptor termomagnético general. El NEC también nos da las herramientas para que nosotros podamos dimensionarlo utilizando para ello dos métodos, ¿sale? El primer método es dimensionando el dispositivo para la protección máxima, mientras que el segundo método consiste en dimensionar el dispositivo para la protección mínima, ¿sale? En cualquiera de los dos casos sabemos que nuestra instalación va a estar protegida. Para el primer caso, el dispositivo se dimensiona de la siguiente manera, ¿sale? Haciendo uso de la tabla 430.52, seleccionamos el dispositivo de protección para el motor que tenga la mayor FLC. ¿Sale? Al valor obtenido, al valor nominal, ¿sale? Procedemos a sumarle las FLC del resto de los motores de nuestro sistema. Y finalmente, ese resultado se toma como referencia para seleccionar al dispositivo general de protección contra cortocircuitos. ¿Sale? Por otra parte, en el segundo caso, el dispositivo se dimensiona tomando en cuenta el 125% de la suma de las FLC de todos los motores de nuestro sistema. ¿Sale? Ese segundo método es un poco más fácil, no requiere hacer tantas cuentas ni meterse en tantas tablas. De cualquier caso, con cualquiera de las dos formas, nuestra instalación sabemos que va a estar protegida y va a estar respaldada por la norma. Finalmente vamos a hablar acerca de la selección de elementos de protección contra sobrecargas.
El NEC en su artículo 430 también hace referencia al dimensionamiento de dispositivos de protección contra sobrecargas utilizados en sistemas de control de motores, los cuales generalmente son dos, ¿sale? Relés o relevadores bimetálicos de sobrecarga y guardamotores. De cualquier forma, ambos dispositivos tienen la finalidad de proteger al motor contra una temperatura excesiva, derivada de una carga extrema de trabajo. De no contar con esta protección, nosotros nos arriesgamos a que el motor sufra daños severos y que además, en algunos casos, termine incendiándose. Ahora, es importante mencionar que en el caso de los relés bimetálicos de sobrecarga, pues estos no nos ofrecen ninguna protección contra cortocircuitos, ¿sale? De forma que siempre deberán de trabajar en conjunto con fusibles o con interruptores termomagnéticos. Caso contrario con los guardamotores, ¿sale? Los guardamotores, aunque su función principal es proteger contra una sobrecarga, también nos ofrecen cierto grado de protección contra un cortocircuito. Bueno, pues el artículo 430 en la sección 32 nos dice que para todos aquellos motores con una potencia mayor a 1 HP y no más de 1000 volts, 600 volts según la norma oficial mexicana, el dispositivo de protección contra sobrecarga se va a dimensionar de la siguiente forma. 1. Si nuestro motor tiene un factor de servicio de 1.15 o más, esto según la placa de datos, entonces vamos a tomar como referencia el 125% de la FLA, es decir, la corriente que viene en la placa de datos de nuestro motor. Si el motor tiene un aumento de temperatura no mayor a 40 grados centígrados, de igual forma indicado en la placa de datos, pues entonces se va a tomar como referencia el 125% de la FLA. Y finalmente, si nuestro motor tiene un factor de servicio menor a 1.15, indicado en la placa de datos, entonces se va a tomar como referencia el 115% de la FLA. ¿Sale? Para concluir, vamos a realizar un pequeño ejercicio. ¿Sale? Un ejercicio bastante sencillo, tomando como referencia todo lo que hemos abordado o todo lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Tomando como referencia la siguiente placa de datos, determina el calibre apropiado para los conductores, el tamaño del interruptor termomagnético y el tamaño del relé de sobrecarga. Bueno, de la placa de datos que se nos muestra en pantalla, nosotros sabemos que se trata de un motor eléctrico trifásico, que además tiene una potencia de 50 HP, que trabaja o que en este caso puede trabajar con dos voltajes distintos según la conexión que se le realiza. ¿Sale? En doble triángulo trabaja con 220 volts, mientras que en triángulo trabaja a 440. ¿Sale? Y finalmente también sabemos que trabaja con un factor de servicio de 1.15. ¿Sale? Justo debajo del voltaje de alimentación podemos encontrar la FLA. Valor importante, puesto que nos va a permitir determinar el valor de nuestro relé de sobrecarga. Bueno, tomando como referencia entonces la potencia de nuestro motor, que en este caso son 50 caballos, y su voltaje de trabajo, que en este caso vamos a proponer que sea 440 volts, ¿sale? El ejercicio no nos lo indica, entonces vamos a proponer que sea ese valor. Vamos a ingresar a la tabla 430.250 para determinar la FLC. Magnitud importante para poder dimensionar los conductores y el interruptor termomagnético. ¿Sale? Entramos a la tabla con este valor. 50 caballos y no nos dice o la tabla no maneja el valor de 440 volts, pero podemos entrar sin problemas con 460. Y finalmente
sabremos que el resultado o el valor de FLC de este motor en particular va a ser de 65 amperes, ¿sale? Un valor ligeramente mayor al que nos muestra la placa de datos del motor, ¿sale? Eso es algo que pasa con frecuencia. La FLA, por lo regular, siempre es menor a la FLC. Ahora que nosotros ya sabemos que la FLC del motor es de 65 amperes, pues enseguida podemos dimensionar el tamaño de nuestro conductor, simple y sencillamente multiplicando la FLC por 1.25, tal y como lo indica la norma, quedando entonces de la siguiente forma. Ampacidad del conductor igual a FLC por 1.25, 65 amperes por 1.25, dándonos como resultado 81.25 amperes. ¿Sale? Una vez obtenido este resultado, podemos entrar a la tabla 310.16 para seleccionar el tamaño adecuado de nuestro conductor. Ingresamos a la tabla con el valor que se nos da, sale 81.25 amperes. De inmediato notamos que ese valor pues no se encuentra por ningún lado. Así que proponemos utilizar el inmediato superior, que en este caso es de 85, ¿sale? Para este caso en particular, además, vamos a proponer trabajar con un conductor de cobre, ¿sale? El aluminio queda descartado. Vamos a trabajar única y exclusivamente con cobre y con un conductor del tipo PHW, ¿sale? Bueno, según las letras de este código, nos indica que va a ser un conductor con un recubrimiento resistente a altas temperaturas y ambientes húmedos, ¿sale? Además, sabemos nosotros o proponemos nosotros que la temperatura de operación o la temperatura de trabajo de nuestro conductor va a ser de 75 grados centígrados. ¿Sale? Si no se nos da ninguno de estos datos, pues nosotros podemos proponerlo. Por lo que concluimos entonces que el calibre de nuestro cable debe de ser del número 4. Podemos ahora determinar el tamaño de nuestro dispositivo de protección contra cortocircuitos, ¿sale? Para ello, proponemos hacer uso de un interruptor automático de tiempo inverso, ¿sale? Un interruptor termomagnético. Sabemos además que el motor es del tipo trifásico y aunque desconocemos más información, pues nosotros podemos suponer fácilmente que se trata de un motor del tipo jaula de ardilla, ¿sale? Esto debido a que pues es el tipo de motor de corriente alterna que más se utiliza. Sabiendo todos estos datos, podemos entrar entonces a la tabla 430.52, con lo cual nosotros nos vamos a dar cuenta de que para dimensionar al dispositivo de protección contra cortocircuitos, se debe de tomar en cuenta el 250% del valor de la FLC. ¿Sale? Quedando de la siguiente forma. Interruptor termomagnético igual a FLC por 2.5. Interruptor termomagnético igual a 65 amperes por 2.5, dándonos como resultado 162.5 amperes. Ahora, dado que no existen interruptores termomagnéticos con ese valor nominal, pues seleccionamos entonces el inmediato superior, que va a corresponder a un interruptor termomagnético de 175 amperes. Finalmente procedemos a calcular a nuestro dispositivo para protección contra sobrecargas. Sabemos que el motor tiene un factor de servicio de 1.15, ¿sale? Por lo que para este caso en particular, la norma nos permite dimensionarlo tomando en cuenta el 125% de la FLA, es decir, la corriente que nos indica la placa de datos del motor, quedando entonces de la siguiente forma. Protección contra sobrecargas igual al 125% de la FLA, esto es 125% multiplicado por 63 amperes, que es la corriente que nos indica la placa de datos del motor, obteniendo un resultado de 78.75 amperes. ¿Sale?
Con esto podemos concluir que el relé de sobrecarga que vamos a utilizar deberá de trabajar en un rango de aproximadamente 70 a 80 amperes o 70 a 85 amperes, más o menos. ¿Sale? Esto dependiendo del modelo, del tipo de relé que nosotros seleccionemos. ¿Sale? Sin embargo, nosotros deberemos estar encargados de configurar ese relé para activarse en un valor no mayor a 78 amperes. ¿Sale? En el caso de protección o protecciones contra sobrecargas, siempre utilizamos el valor inmediato inferior. ¿Sale? No lo redondeamos al inmediato superior. Que en realidad no es mucha la diferencia, pero bueno, trabajamos de esa forma. ¿Sale? Entonces vamos a tener que configurar a nuestro relé de sobrecarga para que se active o para que se dispare cuando se presente un valor no mayor a 78 amperes. ¿Sale? Por último, vamos a mencionar pues algunas consideraciones finales, algo que hay que tomar en cuenta cuando dimensionamos conductores y protecciones contra cortocircuitos y protecciones contra sobrecargas. ¿Sale? Para empezar, por ningún motivo la corriente de disparo de los dispositivos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un sistema de control de motores deberá de ser mayor a la ampacidad de los conductores utilizados para alimentar dicho circuito, sea derivado o no. ¿Sale? Por ningún motivo la corriente de disparo de estos dispositivos, llámese interruptor termomagnético, llámese caja de fusibles, guardamotor o relé de sobrecarga, debe de ser mayor a la ampacidad de nuestros conductores. ¿Por qué? Porque si ese valor es mayor, nos arriesgamos a que nuestro circuito se queme por completo y estos dispositivos ni siquiera se enteren. ¿Sale? Esos valores siempre deben de ser menores. Ahora, otra consideración que no muchas veces se menciona y que no muchas veces se toma en cuenta es que en aplicaciones donde se presentan condiciones de trabajo fuera de lo normal o fuera de lo común, por ejemplo, altas temperaturas o una distancia muy larga entre el tablero de control y nuestro motor eléctrico, pues será necesario aplicar factores de corrección pertinentes, ¿sale? Estos factores nosotros los podemos encontrar en el artículo 310 del NEC, que se refiere a la selección de conductores eléctricos, ¿sale? Y que nos muestra los distintos factores que nosotros podemos utilizar para corregir la ampacidad de nuestros conductores, ya sea por caída de tensión, por temperatura, por agrupamiento de los conductores, etcétera. ¿Sale? De esta forma nosotros podemos determinar de manera adecuada cuál será la ampacidad de los conductores a utilizar en nuestra instalación. ¿Sale? Solamente cuando se presentan, les repito, condiciones excesivas de trabajo. Si del motor al tablero de control hay 1, 2, tal vez 3 metros, no es necesario realmente aplicar estos factores, ¿sale? Con lo que nosotros vimos en el video, con lo que nos marca la norma, pues es más que suficiente. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Espero que el video les sea de ayuda. Espero que lo poco o mucho que abordamos el día de hoy, pues ustedes puedan aplicarlo dentro de sus distintos trabajos, dentro de sus distintas funciones, ¿sale? Les repito, es importante que nosotros sepamos seleccionar adecuadamente dispositivos de protección y conductores, porque con frecuencia nos encontramos instalaciones, ¿sale? Instalaciones de todo tipo de maquinaria y que se encuentran totalmente fuera de norma, utilizando cables de muy bajo calibre, utilizando cables del tipo alucobre, ¿sale? Sin ningún tipo de dispositivo de protección, con cajas de fusibles demasiado grandes, demasiado sobredimensionadas, ¿sale? Entonces, con lo poco o mucho que nosotros abordamos el día de hoy, seguramente seremos capaces de realizar una buena instalación. Gracias y nos vemos en el siguiente video.